Jimena también allá en la universidad. Muy buenas noches para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida al Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez. En esta noche nos acompaña desde la Universidad de San Buenaventura en Medellín el doctor Alfonso Insuasti Rodríguez. Alfonso Insuasti Rodríguez fue compañero mío de formación también en la provincia franciscana de la Santa Fe de Colombia. Hoy quiere acompañarnos. Alfonsito, cuéntenos quién es Alfonso Insuasti Rodríguez, qué estudió, ¿y por qué tan interesado en todos estos temas sociales? ¿Por qué ese interés por los temas sociales y por el tema de la construcción de paz en nuestro país? Bienvenido, doctor Alfonso. Pues hermano, no, gracias. Y primero, gracias por invitarme, por tenerme en cuenta en este espacio. Me parece fascinante la idea del Centro de Formación y Acción Social que está iniciando, que está arrancando. Me parece genial, muy oportuno, en buen momento, a buena hora. Creo que ahí se pueden potenciar acciones concretas pues, en territorio, en terreno, con comunidades. Me parece genial. Y articular las potencialidades de las instituciones franciscanas, las universidades, los colegios, las parroquias. Me parece que estaban en mora. Bien, lo otro es una pregunta como para toda una charla, ¿no? ¿Quién soy yo? Pues hermano, no, yo me desempeño como docente, investigador de la Universidad de San Buenaventura. Aparte, estoy articulado a procesos organizativos sociales. Yo creo que es la misma razón por la cual en algún momento nos metimos a esto de la formación franciscana. Es decir, hay una sensibilidad por las problemáticas, por la misma historia personal, por la historia familiar, una sensibilidad por lo que nos ocurre, porque a todos nos está ocurriendo y las situaciones se van complejizando. Y es solo pues desde la solidaridad, el encuentro fraterno, que se logra transitar hacia otras condiciones. Yo creo que es más por ahí, pero me queda la pregunta para seguirla reflexionando y profundizando. ¿Qué estudié? Me puse a estudiar precisamente en esa pregunta. Bueno, estando en el convento, pues alcancé a hacer la filosofía, la terminé después. Después estudié Derecho, con el objetivo de entender un poco más cómo se movía esta sociedad, estos asuntos muy complejos. Estudié Ciencia Política en la Nacional después. Fui haciéndome preguntas y fui avanzando. Obviamente había muchas tensiones, la necesidad pues de tener la titulación, pero también de comprender un poco más el contexto y también de sobrevivir, ¿cierto? Entonces después hice la maestría en Pensamiento y Cultura Latinoamericana y terminé ya el doctorado en Pensamiento Latinoamericano en México. Pero más que los títulos, y eso es la búsqueda del saber, creo que algo nos mueve cuando hay sensibilidad y es saber, conocer, entender, comprender, tener herramientas para poder comprender qué es lo que nos ocurre. Y lo que uno va entendiendo es que nunca lo va a entender a plenitud, pero sí logra en colectivo tratar de establecer unos marcos de referencia que le permita a uno tomar decisiones, actuar, gastar la vida en buena forma. Pero creo que hasta ahí, no sé, no me quiero extender en la presentación, Miguel. Perfecto, listo. Alfonsito, gracias por aceptar nuestra invitación, por acompañarnos en esta noche. Oye, ahí vamos a acercarnos a las realidades. Yo creo que uno del valor agregado de este diplomado y que no lo tiene ninguno de los otros diplomados en todas las ofertas que uno va conociendo, es el acercarnos a la realidad colombiana. Sí, yo creo que tal vez de lo más importante de ello, lógico que ustedes van a ir aprendiendo una cantidad de conocimientos, pero lo más importante es que esos conocimientos ustedes los puedan aplicar o puedan hacer de ellos herramientas para acercarse a la realidad en sus barrios, en sus parroquias, en sus diócesis, allí en cada lugar de Colombia. Entonces, bienvenido, doctor, y bueno, vamos a escucharlo. Recuerden dejar sus preguntas en el chat o al final seguramente el doctor va a abrir un espacio para que ustedes también puedan preguntar. Bueno. Bien. Listo. Entonces, ¿qué me pasó aquí? Un segundito. Bueno, voy a montar la presentación. Primero, agradecerles a todos, todas. Vamos a tratar de presentar algunos elementos de análisis. Es clave comprender qué es lo que está ocurriendo en el contexto y más para ingresar a este módulo que se inicia precisamente con la doctrina social de la Iglesia, asuntos que es bueno hacerles conexión, es decir, no leerlos como documentos o como información más adicional,
sino que al leer el contexto, qué es lo que está ocurriendo en el planeta a nivel global, a nivel latinoamericano, a nivel Colombia, pues podamos entender para qué son útiles y por qué, incluso entender por qué surgen estos documentos y qué es lo que busca en últimas y viene buscando la Iglesia, que en los últimos documentos del Papa Francisco pues ha sido fascinante. Mañana hay precisamente un evento preparatorio, digamos, para hacer frente o llegar con fuerza a la COP27. Y eso tiene razones, tiene lógicas. Es el desarrollo mismo, real, concreto, de una apuesta por la vida. Y el documento, el Laudato Si del Papa, pues es claro allí, hay un compromiso también ético y un compromiso lógicamente político, en términos de toma de decisiones. La política no entendida como partidos políticos, sino como toma de decisiones de una sociedad, de un colectivo. Y la toma de decisiones nuestra es por la vida, es por la salvaguarda de las condiciones mínimas para la existencia de todos, todas, y no solo de esta generación, sino la de generaciones que vienen. Tenemos una responsabilidad allí también. Bien, entonces lo que voy a hacer, voy a intentar generar algunos insumos globales, regionales, Latinoamérica y Colombia, porque al final pues nos vamos a dejar una tarea, ahí nos vamos a reconocer un poco mejor en esa tarea, el taller, digamos, un ejercicio que iremos haciendo en el que nos vamos a acompañar, creo que vamos a alcanzar a tener 3 encuentros para ir recogiendo los insumos de ir construyendo desde lo local, desde lo concreto, desde la acción que ustedes realizan con sus comunidades, con la acción pastoral o la acción que realizan de manera directa. Entonces, al final les hablaremos de ese taller, de ese ejercicio, digamos, de ir construyendo desde abajo. Por eso vamos a ir de lo general a lo micro en lo territorial, porque lo que seguiría ya es allá donde está cada uno de ustedes haciendo la labor. Pero cómo conectar ese conocimiento y esas acciones. Pero lo explicaremos al final. Entonces, vamos a iniciar. Voy a ir por la presentación. Hago la presentación, trataré de ir un poco rápido para que alcancemos a tener un espacio de devoluciones, de preguntas, si el tiempo nos ayuda. Vamos a ir por la presentación. Me dicen, por favor, si se ve. ¿Se alcanza a ver? Sí, Alfonso, ya. Perfecto, listo. Entonces, vamos a tratar de acercarnos. Lo primero es entender que estamos en tránsito. Hay una crisis civilizatoria. Hay muchas maneras de nombrarlo, pero ¿por qué crisis civilizatoria? Es la crisis de una forma de ser, de vida, de relacionamiento entre seres humanos y el planeta, que es el que está en crisis, el que está fracasando por los resultados inminentes. Pero no es de la humanidad, es una crisis civilizatoria, es decir, la civilización que se creó derivado y dependiente de los combustibles fósiles es la que está en decadencia, ese modelo capitalista dependiente de los combustibles fósiles. Todo lo que hacemos hoy lo hacemos y todo lo que tenemos en nuestro alrededor, podríamos hacer un ejercicio, todo tiene que ver con los derivados, las drogas, los productos químicos, los insumos agrícolas, absolutamente todo son derivados de estos elementos. Entonces, es una civilización que se aceleró, creció, se multiplicó en función de esos derivados de los combustibles fósiles. Al entrar en una lógica de decadencia, no solo del modelo que se creó de vida, de hiperacumulación y consumo, sino que las consecuencias que trajo ese modelo de vida de hiperacumulación y consumo, pues trajo consigo la autodestrucción. Pero vamos, como lo vamos a ver, vamos a ubicar algunas características de ese momento histórico en el que estamos, de esa crisis, es decir, esa forma de ser humano, no es posible seguirla continuando, no es posible darle trámite, es necesario buscar otras formas de habitar el planeta. Y las hay, existen otras maneras. Es un 20%, tal vez menos, de la población que le apostó por un modelo de vida de hiperacumulación, un modelo de vida y de acumulación, una vida de producción y consumo que llamaríamos el concepto de desarrollo, es decir, crecimiento en escala ascendente y consumo en escala ascendente, el que no da más, el que hace rato nos marcó el semáforo amarillo y el semáforo rojo y nos está diciendo, ojo, paremos,
lo que está en juego es la permanencia de la especie humana y de la diversidad de la vida. Pero el planeta continuará con o sin nosotros, pero es clave entender que lo que está también en juego es la permanencia de la especie humana. Por ahora pareciera ser que no, que estamos exagerando, pero las alertas ya están dadas y vamos a caminar rápidamente y mirar algunos de esos elementos, entendiendo que no es el ser humano, no, es un modelo el que estamos cuestionando. Otras formas existen en el sur, pueblos originarios, pueblos campesinos, los pueblos que tal vez a quienes les hemos quitado la voz, a quienes hemos invisibilizado, tengan respuestas a esta otra forma de ser y estar en el mundo y tengan la respuesta a esta crisis de civilización y esta crisis de sentido. Entonces vamos a ir rápidamente por algunos elementos a resaltar. Precisamente mañana, que será el evento convocado para hablar, llegar con fuerza a la COP27, la reunión de los países más ricos, que van a determinar qué hacer en el planeta para bajar los índices de emisión de CO2. Un asunto que da hasta risa porque cada COP, cada reunión, vamos a la 27, la COP27, trae más desesperanza, porque lo que termina siendo es un juego de negocios, un juego donde se trata de salvar, entre comillas, la economía por encima incluso del 80-90% de la humanidad. Este mapa, que es un software que se ha diseñado para ir midiendo el calentamiento global, lo tomé en julio de este año y nos muestra las frecuencias y olas de calor. Las frecuencias y olas de calor que incluso se sintieron en Europa, ahora con mayor intensidad, de manera catastrófica también, en el primer mundo, en el que llamamos primer mundo, pues nos da cuenta del tamaño del problema del que estamos hablando. Y solo por poner y traer algunas notas de prensa sobre la última ola de calor que nos... Lo pongo resalto el tema de Europa, pero esto está ocurriendo, sea inundaciones, sea altas olas de frío o sea altas olas de calor en diferentes partes del mundo. Pero lo traigo en Europa porque allí es donde se gestó este modelo económico y este modelo de relacionamiento. Las olas de calor que castigan a Europa superó los récords de más de 500 años de historia, según los datos pues logrados. Este otro dato lo traigo por lo dantesco y lo preocupante, pero realmente fue en Asia, también una ola de calor que terminó por figurar una caída permanente de aves por sofoco. Es decir, una figura como cuando vemos películas del fin del mundo, es decir, no soportaban las olas de calor y caían por sofoco. En España, Portugal, lo vimos hace poco, más de 2.000 muertos en algunos momentos por precisamente estas olas de calor. Los puntos de calor de Europa recién, ahora lo que viene es un invierno que se espera sea muy fuerte y en plena crisis energética derivada de una confrontación bélica, pues va a traer nefastas consecuencias. Y las consecuencias las va a sentir sobre todo la población menos favorecida, como lamentablemente siempre ocurre porque no tendrá las herramientas propias necesarias para poder hacer frente. Entonces tenemos estos puntos de calor en la reciente ola de calor en Europa, en el que se puso en riesgo también el modelo económico, curiosamente. En el sector agrícola se perdieron cosechas, venimos de una confrontación bélica que escala a nivel global, en el que se puso en juego también la distribución de alimentos. Y esa distribución de alimentos se empeora si miramos que en la última y reciente ola de calor que acabamos de pasar en Europa, pues se perdieron los cultivos en una gran cantidad. Y eso se va a sentir a mediano y a largo plazo. No solo eso, sino que de manera particular, pues incluso los problemas viales por las corrientes de agua bajaron tanto que era imposible la comunicación a través de los ríos, cosa que no ocurría hacía muchos años. Bien, es un asunto delicado si lo ponemos en términos también de Latinoamérica. Es un panorama oscuro en tanto que la capacidad de conservación del agua subterránea también está en riesgo. Y eso va a impactar sobre todo en las ciudades. Otro asunto es el derretimiento. Se derriten los polos y entonces el niveles de los mares sube y amenaza también con olas migratorias por el clima.
y catástrofes climáticas que ya las estamos viendo por todas partes, por el exceso de lluvias, por el exceso de calor, por las diferentes dinámicas climáticas que ya no son entendibles ni predecibles. Pero todo esto tiene unas alertas que ya las venía haciendo Naciones Unidas, y ahí es donde quiero de pronto centrarnos un poco. El informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático cada año emite un informe, y hacía 10 años venía diciendo, ojo, señores gobiernos, tenemos que tomar estas decisiones. Y les daba una serie de decisiones que debían tomar para prevenir el aumento de temperaturas a una escala ya catastrófica. Y hoy, este año 2022, cuando sale el informe, el más reciente informe, ya estaremos a puertas pues el 2023 del siguiente, creo que es cada 2 años que sale el informe, si no estoy mal, pero lo que dice es, señores gobiernos, ustedes no hicieron caso. Señores gobiernos, ustedes no tomaron las medidas adecuadas, no tomaron las medidas que debían tomar en su momento, y ya lo que tenemos es una catástrofe climática. Ya no hay forma de echarnos para atrás. Ya hay una catástrofe climática en camino. ¿Qué sucede con además que hubo todo un proceso político negacionista por encima de los informes científicos, académicos, las investigaciones, se negaban gobiernos de países que llamamos de desarrollo, negando estas condiciones porque esto implica unos compromisos de orden económico que tal vez todavía no están dispuestos a asumir. Y que, bueno, entonces el IPCC lo que hace es generar un informe y decir, ojo, la catástrofe ya fue. ¿Qué tenemos que hacer? Y vuelve nuevamente, insiste, tenemos que tomar estas medidas para disminuir, ya no para evitar, sino para disminuir el impacto de esta catástrofe, sobre todo en las poblaciones donde más va a sufrir, que son las poblaciones menos favorecidas y los países del sur. Curiosamente, los países que menos tienen que ver con la contaminación a niveles que los tienen los países desarrollados. Entonces, ahí ya tenemos un primer punto, una forma, un estilo de estar en el mundo, una forma de producción y consumo en los países desarrollados que tienen mayor responsabilidad sobre el asunto, que no quisieron cambiar. Y hay una responsabilidad de los gobiernos y una responsabilidad nuestra en tanto que se supone que elegimos esos gobiernos. Bien. ¿Qué sucede también como derivado adjunto a estas investigaciones del IPCC? WWF también sacó un informe este año y vuelve y reitera la cifra de la muerte acelerada de la vida de las especies. Las poblaciones de vertebrados disminuyen en un 60% en cuestión de 50 años. Ahora les decía que este modelo se gestó derivado de la dependencia de los combustibles fósiles. Miremos los años y miremos en qué años empezamos a depender aún más y en medida creciente de los combustibles fósiles. 50 y más años. Entonces, allá hay una relación directa con la crisis que llamamos civilizatoria. El índice Planeta Vivo, que es el índice que les digo, este año volvió nuevamente a emitirse, nos dice que el de los años 70 para acá se ha disminuido la población de vertebrados, de aves, de anfibios, de reptiles, en un 65% derivado de este modelo del que estamos hablando. Estamos diciendo que es 65% de aniquilación, o sea, un modelo aniquilador, devastador de la vida, de la especie y también de las formas mínimas para la supervivencia de la especie humana. Y interesante ver este gráfico dice, bueno, el famoso índice de la capacidad de la Tierra para ofrecer lo que requiere una población, la producción y consumo del mundo. Y hace un índice, incluso lo discrimina por países, dice en qué momento del año, solo haciendo cortes anuales, se terminan los recursos, como que la Tierra tuviese disponible durante un año X cantidad de recursos. Entonces dice, ¿a qué fecha, a qué mes del año ya hemos consumido absolutamente todo? Y la franja roja, ustedes van viendo, en la medida en que van pasando los años del 70 en adelante, que se hace el estudio, pues vamos aumentando, vamos disminuyendo, aumentando la devastación del planeta, pero disminuyendo la capacidad. Es decir,
En un año, hay países como Dubái, en febrero se consume, enero, febrero se consume lo que debería consumirse en un año, en términos de capacidad del planeta. Es un asunto loco, es un asunto ya irracional, completamente irracional. Entonces ahí estos informes los que nos ayudan es a identificar qué tipo de seres humanos, qué tipo de modelo económico, qué tipo de relacionamiento estamos aceitando en términos de producción y consumo. Y qué ideas tenemos que replantear, como la idea del desarrollo, como la idea del crecimiento en escala ascendente, como la idea del crecimiento de la producción y consumo en escala ascendente. E incluso la idea hacia qué es lo que queremos, eso de ser exitosos en la vida, qué es. Y si lo tenemos que replantear por valores más nuestros, como el buen vivir, e incluso ahora que se posiciona tanto el vivir sabroso, pero otras categorías que nos puedan permitir entender otra manera de estar y de relacionarnos en el planeta. Y vamos a otros datos. Más de 24 billones de toneladas de suelo fértil van desapareciendo por estas dinámicas, por estas maneras de vivir. Suelo fértil, estamos hablando de la capacidad, le quitamos al suelo incluso la capacidad de producción de alimentos a mediano y a largo plazo. Y este dato que se hizo muy famoso por una de las cumbres del planeta, decía, estamos consumiendo a este ritmo devorador, estamos consumiendo 2.5 planetas en este momento. Y seguimos con la dinámica, aún con la famosa economía verde. La economía verde sigue los mismos parámetros de la producción y consumo en escala ascendente. Lo único que va a cambiar son los minerales, pero seguimos en la misma lógica devorador y devastador. Ahí esas son las trampas del discurso que también tenemos que develar. América Latina, una región amenazada. ¿Y por qué una región amenazada? Porque nosotros producimos buena parte o tenemos aún las reservas naturales con una carga mineral y una carga de recursos importante. Pero también tenemos una alta desigualdad. Es decir, si no detenemos la devastación, ¿cómo vamos a soportar a una población cada vez más necesitada, cada vez más urgida, cada vez más dependiente también de las políticas sociales de los gobiernos? Es decir, sin la capacidad propia de tejido social que pueda sostener y sustentar vidas o comunidades autónomas. Es decir, nos estamos permitiendo quitarnos toda la capacidad de supervivencia y de tejido social a la par. Bien, ¿por qué ocurre la sobreexplotación o sobreexplotación del planeta? El 20% de la población, y reitero lo que decía al principio, consume el 80% de los recursos naturales. Y aquí traigo pues las fuentes. 80% de los recursos naturales que se extraen a punta de guerra, de estar impactando las formas o los biomas de los continentes, es el 20% de la población que consume el 80% de los recursos naturales. Esto no es razonable, esto no es lógico. Habría que transformar estas dinámicas. Y el problema es que esto se está acentuando, aún, y reitero, con el logo verde. Aún y con el logo verde se está acentuando, porque es la misma lógica. La misma lógica. Si necesito carros eléctricos, pues necesito producir muchos carros eléctricos. ¿Y de dónde saco los minerales? ¿Y de dónde saco el litio? ¿Y de dónde saco el cobre? ¿Y de dónde saco los demás derivados que requiero en gran cantidad y en corto plazo para salvar la economía? ¿Y salvar la economía a qué precio? Es bastante irracional este modelo. Y otro dato, y este lo trae Oxfam y dice, bueno, se estima que el promedio de las emisiones individuales de 20 de los millonarios más ricos es 8.000 veces superior a de cualquier persona entre los 1.000 millones más pobres. Porque ese es otro tema, el discurso. ¿Quién tiene la culpa? Los pobres que no saben reciclar, los pobres que no saben consumir, los pobres que devoran el planeta. No. Los 1.000 millonarios son mucho más responsables estoy hablando del informe de Oxfam, estamos hablando de 8.000 veces más contaminantes. Puedo cerrar la llave cada vez que me lavo la boca y eso no repercute en nada con una sola persona 1.000 millonaria que genere contaminación y genere daños. Lo que tiene que cambiar es el modelo.
Pasa como un caso en Bolivia que me pareció muy bonito, de las mujeres, una ONG que estaba formando a las mujeres para que aprendieran a manejar el agua para sus labores cotidianas. Y las mujeres formadas fueron entendiendo que pararon a la ONG y le dijeron, hey, un momento, la que está más arriba es una minera y la minera necesita el río. Entonces yo soy el que tengo que limitarme al acceso al agua y no la minera. O sea, ¿para qué me está educando usted? Es decir, aquí es lo que llamo también es a tener conciencia crítica para poder generar transformaciones reales y de fondo. Es decir, más allá, ver más allá para poder generar unas transformaciones del modelo, porque este es un problema sistémico, es un problema de fondo, es un problema estructural. Claro, cada uno de nosotros tendrá que aportar, lógico y sin duda alguna, pero todos también tenemos que transformar el sistema en el que estamos. Es decir, ya es un asunto límite, es un asunto ético, que no podemos evitar ni olvidar. Esto que estoy diciendo lo traen los datos. ¿Quiénes son los principales emisores de CO2? Aquí están los países de manera China, uno de los principales, la cantidad de población y su modelo económico capitalista, a pesar de que su gobierno sea de corte comunista, pero sus lógicas económicas son capitalistas, es devastador. Entonces genera mayor contaminación Estados Unidos, India, Rusia, Japón, Irán, Alemania, entre los primeros, ¿cierto? Ahí no aparecemos nosotros. Pero, ¿qué es lo que requieren estos países? Ya lo decíamos, minerales, recursos naturales a gran velocidad y de manera acelerada. ¿Eso qué quiere decir? Que tengan que ir por esas reservas. Entonces, vámonos al otro dato. Las 10 principales países por pérdida de bosque primario. ¿Por qué la pérdida de bosque primario? Porque es que estamos hablando de ir por los recursos. Y los recursos para ustedes, para mí. ¿En dónde están ustedes y dónde estoy yo? Estamos en el sur global. Y ustedes y yo estamos peleando por sobrevivir, por tener un techo, por tener unos derechos, por garantizar un futuro en nuestras familias. Estamos en la lucha por la supervivencia. Y en esa lucha por la supervivencia, pues tratamos de hacer lo que sea posible para sobrevivir. Es aquí, en estos países, donde la selva se devora de manera acelerada para poder satisfacer las necesidades del norte y medianamente sobrevivir. Entonces, ¿quiénes son los países donde rápidamente hay una degradación de los bosques primarios? Brasil, el primero, de lejos. El Congo, Bolivia, Indonesia, Perú, Colombia. Estamos entre los primeros, que devasta sus bosques. No estoy hablando solo del Amazonas, estoy hablando de los bosques primarios. Entonces, podemos hablar del Pacífico, podemos hablar de la Amazonía, podemos hablar de muchas regiones en el país. Es un asunto planetario, es un asunto de conciencia planetaria que parece ser que todavía no la tenemos, tal como para la crisis va más rápido que la capacidad de entender qué es lo que nos está ocurriendo. Pero si hiciéramos este ejercicio haciendo un cruce de variables entre extensión territorial y rapidez de la devastación de los bosques, Colombia ocuparía el primer lugar, haciendo ese cruce de variables. Brasil, porque es un país extenso y avanza, pero si hacemos la comparación entre variables, pues Colombia estaría en el primer lugar. Imposible no hablar del Amazonas, un bioma central, prioritario para el planeta. Y hacemos parte de 9 países, hacen parte de este bioma y tendrían que estar articulados tomando decisiones para salvar este bioma de importancia central. Y les decía, desde el pensamiento crítico, tratar de entender qué sucede allí. No es posible que yo le entregue a la OTAN, es un pensamiento mío, de quien les habla, que le entregue a la OTAN el cuidado y la vigilancia de un bioma estratégico y central. Hay otras formas de cuidarlo. Ya sabemos, si miramos la historia, qué es lo que viene ocurriendo. ¿Y quiénes son los responsables? Entonces aparecen los campesinos que devoran la selva, que extienden la frontera agrícola, pero detrás de ello tendríamos que entender, y hay suficientes estudios. En Brasil, incluso hace poco me pedían para poderlo publicar y poderlo dar a conocer, y a intercambio de información sobre qué sucedía con la palma de aceite.
que la palma de aceite, la palma africana, había entrado a Brasil, a la selva brasilera, y estaba extendiéndose de manera acelerada. Lo único que podría yo decirles, si les estamos en intercambio de información, es en las alertas que hay que tener. En Colombia la palma de aceite estuvo de la mano, avanzó de la mano, todavía de la mano de fuerzas paramilitares, y extendieron sus cultivos de manera acelerada, acabando con la selva y acabando con las fuentes de agua. Y es un negocio que sale. Es un negocio cuyos réditos no quedan en el país como tal, sino que sale. Habría que mirar entonces esos commodities, cómo funcionan y dónde es que el dinero va quedando. Si la riqueza, esa riqueza que está en nuestros suelos, ¿dónde queda? Entonces aparece en 170 empresas, procesos en Brasil que han abierto sobre 170 empresas por violar normas ambientales en Latinoamérica. Lo mismo pudiésemos mirar varios informes, no hay pocos, son muchos los informes que dan cuenta de quiénes son los responsables de la devastación de estos bosques primarios y sobre todo de este bioma central que es la Amazonía. Y aparecen empresas como McDonald's, como Cargill, como Carrefour, en todo el tema del aparato grande del tránsito de la soja, el tránsito de la producción de alimentos para los animales, para la alimentación de los europeos. Y va creciendo este problema porque la extensión de cultivos de soja crece aceleradamente, más ahora con el gobierno Bolsonaro, que aplica una ley que permitió también aumentar el acaparamiento de tierras. Y el acaparamiento de tierras en estas lógicas, por lo general, no es pacífico. Bien. Y más reciente, estamos hablando de septiembre de este año, sale una investigación potentísima y habla de los bancos centrales que financian la deforestación y lo explican de manera adecuada. No podríamos adentrarnos, solo hablo del informe para quienes quieran profundizar. Entonces tenemos empresas, sector financiero, que especulan con la tierra y que se han metido al negocio de la alimentación y de la producción y de toda esta lógica de commodities. ¿En dónde se extienden? En las tierras que quedan disponibles. Y el Fondo Monetario tiene un estudio, el Instituto Oakland tiene unas investigaciones donde se acerca pues a las políticas del Banco Mundial y al Fondo Monetario, y el Banco Mundial ha entrado también en el negocio de los alimentos, y ambos coinciden en decir, para el 2050 tendremos una capacidad poblacional tal que se requerirán alimentos y agua. Ahí está el negocio, en el control de los alimentos y el control del agua. Y lo dicen de manera desparpajada, ¿cierto? Entonces hay que generar una lógica de control de esas reservas naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es donde nosotros tenemos que ser muy conscientes de dónde estamos, de cómo protegemos lo que somos y lo que tenemos. Y lo que les decía ahora, Naciones Unidas ha emitido de manera constante, dice, ojo, para el 2050, el 70% de la población mundial vivirá en ciudades, precisamente por este modelo. El modelo expulsa, es expulsor de las tierras de las poblaciones originarias, las poblaciones campesinas, las concentra en ciudades, sea por vía de la violencia directa armada o sea por vía de la violencia económica, es decir, el empobrecimiento. Los arrincona en las ciudades, tendremos una hiperconcentración de población en las ciudades, y las ciudades es el culmen máximo del capitalismo, del consumo. ¿Qué producimos en las ciudades? Consumimos, devoramos el planeta. Energía, combustible, cobre, todo, absolutamente todo lo consumimos en las ciudades, y somos nosotros quienes habitamos las ciudades los que tenemos una responsabilidad mayúscula, pero también tenemos unas lógicas de vida hiperindividualistas. Sálvese quien pueda. Ahora, hay unos principios de la justicia climática a propósito, a puertas de la COP27, la cumbre del clima. Desafortunadamente, como les decía, las anteriores no han redundado en soluciones reales, han sido puros comunicados, bonitos comunicados tal vez, pero lo que se hace y lo que se ha hecho a la fecha, en la pasada COP26 fue muy claro y fue bastante desalentador. Esa COP26 lo que terminó siendo fue una suerte de circuito de negocios. Y esos negocios, pues, son los que tenemos que detener de alguna manera.
como colectivos, como comunidades, generando las acciones que sean necesarias para poder detener estas dinámicas. Bien, hay un documental que se los recomiendo, me imagino que ustedes ya lo vieron, y si no, pues se los recomiendo. La Carta es un documental que recoge y pone de manifiesto de manera interesante y de manera muy pedagógica la carta del Papa Francisco sobre la necesidad de cambiar estas lógicas de habitar el planeta y de unirnos como especie humana diversa, plural, de diversas dinámicas y lógicas para detener esta devastación, esta crisis civilizatoria. Se la recomiendo para que la aprecien y también la tengan como insumo de trabajo y pedagógico para hacer la reflexión. El otro problema que estamos enfrentando y derivado, miren, ya llevamos uno, una crisis climática, el otro es lo que se deriva de allí. Un segundo. Bien, y el otro problema es el hambre. El hambre avanza de manera acelerada. Hay unos llamados objetivos del milenio que no se han cumplido y que este año, sobre todo después de la pandemia, pero sobre todo este año con el recrudecimiento de los conflictos globales armados, retrocedimos en términos de avances para tratar los problemas centrales del planeta. Entonces, estamos diciendo que se está generando una desinversión de los países ricos que les correspondería por haber firmado estos pactos y estos acuerdos que no están, digamos, generando el aporte necesario. Hasta Naciones Unidas, finalizando el primer semestre, advirtió: no tenemos ya dinero como soportar, y como, por ejemplo, el problema de Haití. Haití está en una fase catastrófica, la gente está en unas hambrunas que incluso no son muy comunicadas, pero es unas hambrunas impresionantes por la crisis que hay allí. Y es una crisis que hay que leerla en lógica geopolítica. No es una crisis casual, no, son crisis provocadas por el control, por la política de mares, por el control de esa zona geoestratégica. Entonces, Haití ha tenido unas serias dificultades y poco apoyo y poco aporte. Desafortunadamente, la labor que hizo Colombia de asesinar al presidente de Haití también nos da una muestra de en qué mundo estamos y en dónde estamos articulados. Ese problema del hambre, la FAO, fue famoso ese informe de febrero-marzo de la ruta del hambre, en donde aparece también nuestro país, Colombia. El hambre mata con mínimo a 2.1 millones de personas al año, una cifra que va en aumento, como les digo, por la desinversión de los países llamados en desarrollo en saldar las problemáticas sociales a nivel global. ¿Por qué? Porque están aumentando su inversión en la guerra. La organización también de una adjunta a Naciones Unidas, Meteorológica Mundial, una organización dedicada también a hacerle seguimiento al tema del agua, de la capacidad del planeta en temas de acceso al agua, proyecta también una dificultad seria y sobre todo en las ciudades del acceso y control del agua. Entendiendo problemáticas, hace poco el 12 de octubre, el día que algunos llamarán día de la llegada de los españoles a América Latina, otros dirán la conmemoración del gran saqueo. Hicimos precisamente un encuentro continental, las rutas del saqueo, resaltando todas esas problemáticas territoriales. Entonces tuvimos encuentros con compañeros de organizaciones sociales y de comunidades originarias de Chile, los mapuche, Brasil, de Paraguay, de Colombia, de México, etc. Y todos coincidían en lo mismo. Es decir, hay una avanzada también de inversión en infraestructura para conectar puertos, para mayor desarrollo, entre comillas, pero desarrollo para poder sacar
las mercancías, exportar las mercancías a mayor velocidad sin suplir los impactos ambientales y por encima de las dinámicas de las comunidades. Y eso está implicando, por ejemplo, solo en el caso del Valle del Elqui, por ejemplo, que el 80% del agua sea destinada para la minería y para la agroindustria, no para las comunidades. Entonces, el desvío de los ríos, la canalización de los ríos, algo así similar como lo que ocurre en La Guajira con el desvío del arroyo Bruno, que tanto ha causado como nota periodística. Está la contaminación del aire, tierra y agua. Mire que voy pasando por los factores gruesos generales y voy acelerado porque el tiempo nos rinde y nos alcanza. Contaminación del aire, tierra y agua. Y esto es muy importante porque no veo como mucha actividad en función de esto. Tal vez del aire sí, pero no del resto. Entonces, hay investigaciones que nos van dando cuenta de las que rebasamos el límite de la contaminación química planetaria y de los suelos. Las aguas superficiales e incluso las aguas lluvias están contaminadas por los fluorocarbonados. Aguas lluvias, zonas en donde el agua lluvia es incluso ácida. Ninguna región se salva. En la Antártida, la meseta tibetana, hay niveles aún de contaminación, siendo zonas en donde no debería haber, pero todo el planeta está interconectado. Arsénico, fluoro, nitrato, productos farmacéuticos, pesticidas, sustancias fluoradas y estas sustancias que son altamente contaminantes y causantes de diversas enfermedades y tipos de cáncer. Y esta otra investigación en México, para traerlo más cerca, hace unos años, extraigo esta parte, nos dimos cuenta que conforme la gente vivía más cerca del río, ya ubica específicamente cuál, sufría más de cáncer, había un índice mayor de cáncer. Y lo que está diciendo es que los ríos, la cantidad de contaminantes que se tiran a los ríos, que se tira al aire, ya no es posible sanearlos porque hay una supersaturación. Pero son contaminaciones silenciosas a las que como que no les paramos bolas, como que no las tratamos de manera adecuada. Todo el contaminante no solo que se emite en el aire, sino que también va al subsuelo, a las fuentes de agua subterráneas. Y dice el Banco Interamericano del Desarrollo, en función de esta que llamaríamos problemas silenciosos, el mundo enfrenta una crisis invisible de calidad de agua. Sus impactos son más amplios, más profundos y más inciertos de lo que se pensaba anteriormente y requiere atención urgente. Y precisamente estaba hablando de la baja capacidad que tenemos de sanear lo que contaminamos. Y estamos hablando de contaminantes potentes, más allá de los individuos, estamos hablando de empresas que no tienen los controles suficientes en esta dinámica de devoración y devastación. El Consejo de la FAO para hacerle seguimiento pues, al agua, al fenómeno del agua en América Latina, dice que las plantas de saneamiento apenas tratan el 14% de las aguas en América Latina, de estas aguas hipercontaminadas. Y tendríamos que mirar en Colombia, incluso centrarnos en los estudios en Colombia, o qué tanto se estudia este fenómeno en Colombia. Otro problema, aquí voy pasando, ya vamos saltando de problemas, pasamos al tema que está conectado con el modelo, y es la hiperacumulación de la riqueza y de las oportunidades. Y Oxfam lo dice cada año, cada principio de año, cada enero. Siempre esperamos el informe de Oxfam. ¿Qué lo hace? ¿Por qué lo hace Oxfam a principio de año? Porque por lo general, lo tradicional es que Davos, los países más ricos, se reúnan a definir qué hacer con la economía del mundo. Pues en una democracia global son ellos los que se reúnen a definirlo, hacia dónde orientar la economía. Y Oxfam emite informes para hacer presión política, y su último informe pues da cuenta de la hiperconcentración, la hiperacumulación de la riqueza, que da cuenta de un 1.1% del total de la población global, que tiene la mitad de la riqueza del mundo. Datos a principio de año que a la fecha ya han empeorado. 8 personas poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad.
8 personas poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. Esto no es razonable, esto no es lógico, pero es el modelo. Y el modelo está ampliando las brechas y está hiperacumulando. Aún en pandemia lo hizo y aún hoy lo sigue haciendo a pesar de una debacle que viene económica global. La recesión económica, aquí ya la estamos sintiendo con la especulación financiera y también con el aumento de los precios de los alimentos, los precios de las materias primas. Es un asunto global, es un asunto de Colombia porque ganó X o Y presidente, es un asunto global que hay que hacerle frente. Igual América Latina, aquí hay más datos sobre esos temas. Estamos diciendo que la desigualdad equivale a la muerte de una persona cada 4 segundos. Cada 4 segundos, desigualdad. Es decir, no puedo acceder a bienes básicos, no puedo comprar una droga, no puedo comprar medicamentos, no puedo ir a un médico y si voy a un médico me manda para uno, para otro, para otro, para otro, no me soluciona. Al punto de que tengo que ir asumiendo los saberes y los mitos en función de cómo salvaguardar mi salud. Y otra relación, está relacionado esto que les voy a decir con lo que estamos diciendo. Desigualdad, destrucción climática, etc. 3.4 millones de personas negras en Estados Unidos estarían vivas hoy. Esto es un informe de Estados Unidos, también de Oxfam, si tuvieran la misma esperanza de vida que la población blanca del país. Es decir, este modelo devastador golpea más a las poblaciones empobrecidas, y somos la mayoría, pero también la diversidad de las poblaciones, las culturas y las identidades las golpea de peor manera. Las comunidades originarias recibieron una peor parte, y más hoy hablamos de un etnocidio campante en toda Latinoamérica, porque es allí donde están las reservas aún de las tierras disponibles. Bien, voy rápido para que pasemos ahora a las preguntas. Bien, parte de este modelo también tiene que ver con la forma de relacionamiento de los países. ¿Qué papel juega la deuda externa? Miremos a Argentina, papel de la deuda externa en Argentina, el papel de la deuda en Colombia, la cantidad de dinero que se tendrá que destinar en el 2023, 83 billones que deben ser destinados para el pago de la deuda. Es deuda que se contrajo, para qué, quién la contrajo y qué se hizo con ese dinero, dónde está. Nada más mirar el caso de los bonos de agua. El 80% de los municipios que adquirieron los bonos de agua, que hoy todavía los siguen pagando, porque es una plata que va directa, va del municipio directo, la regalía de los municipios directo a los bancos, a quienes tienen la deuda. No hay forma de otra. Es decir, se garantiza al sector financiero, se le da tranquilidad al sector financiero, pero el 80% de los créditos para acceder a agua potable en esos municipios, el 80% de esos municipios no tienen agua hoy. No tienen agua hoy. Ese es el famoso bonos de Carrasquilla. Bien, otro tema que sale y que lo presenta una comisión de periodistas a nivel global que se ha dado en investigar hacia dónde van los dineros, dónde circula el dinero de la ilegalidad o los dineros oscuros, ICIJ, y habla de los bancos. Ya lo dijimos arriba en términos de la Amazonía y ahora en términos de la circulación del dinero. Los bancos globales desafían la represión estadounidense. Bueno, todo esto de los mecanismos de control, de saber tener información de cuál es el origen de las inversiones y del dinero, pero tenemos muchos paraísos fiscales protegidos también por los mismos países que dicen atacar la criminalidad. Paraísos fiscales que hemos escuchado, los papeles de Panamá, los papeles de Pandora, etcétera, etcétera, donde aparecen personalidades de la vida política, empresarios, artistas, etcétera, donde circulan sus dineros, que no pagan impuestos y otros que de dudosa procedencia. ¿Quién ayuda a quién? Estos son videos sobre los cuales voy caminando, que se los dejaré pues en la presentación, que apoyan lo que estoy diciendo. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Una crisis axiológica y epistemológica. La disputa incluso por el relato de realidad. ¿Quién nos dice qué es lo que ocurre?
los medios de comunicación masiva, qué tanta verdad nos dicen, qué tanta mentira y qué tanta desinformación. Crisis de las instituciones, ya lo vimos, Naciones Unidas, a pesar de sus objetivos del milenio, fracasa en su razón de ser global, de evitar las guerras, prevenir las guerras y tramitarlas. En Ucrania es muy claro, toma partido, etc. Hay una crisis de las instituciones internacionales, de los gobiernos internacionales, de la Organización de Estados Americanos también, etc. La reciente Cumbre de las Américas. Otra crisis es la construcción de individuos desconectados, altamente alienados, con alta desinformación. La pedagogía del mal, un ambiente en el que pareciera ser que hacer las cosas mal está bien, porque lo que importa es el resultado final. La liberación, emancipación y recuperación del sujeto político, de nosotros, de nuestras colectividades, de nuestras comunidades, es esencial. Recuperar lo que somos, recuperarnos desde donde estamos, desde nuestros contextos, desde nuestras historias, desde nuestros arraigos. Ahí es donde tenemos nuestra fortaleza, con toda esta crisis planetaria y esta crisis de civilización. ¿Qué produce todo lo que les estoy diciendo? Pues produce movilizaciones, y no solo en los países que llamaríamos en vías de desarrollo. En Europa hay protestas contra la guerra, protestas contra la ausencia de fertilizantes, protestas cotidianas. Ayer, precisamente, estábamos difundiendo una información importante sobre el uso excesivo de la fuerza de la policía en Francia por las protestas contra el incremento de la guerra, contra el apoyo a la OTAN, contra una cantidad de razones por las cuales se acerca el invierno. Se acerca el invierno y no hay soluciones. Y la solución es salvar el mercado, salvar la economía, lo cual es inaudito, lo cual es ya el extremo de lo ilógico. Y las movilizaciones y protestas sociales en Colombia, en Chile, en Panamá, o por el incremento de la gasolina, o por el incremento de los alimentos, o por las condiciones de vida que ya no da más abasto. En Ecuador, hace poco llegaron a un acuerdo con los indígenas, esperar a ver si se cumplen o no, lo histórico es que siempre se incumpla. En Argentina, la lucha contra un Estado atrapado por la deuda externa, etcétera, etcétera. Y migraciones para buscarse otra forma de vida. Migraciones en Melilla, en Marruecos, que precisamente cuando se reunió la OTAN se dio el nefasto suceso abrieron fuego contra los migrantes que estaban en plena malla. Las migraciones en Centroamérica, acá hay una imagen. Y aquí en Colombia, en Urabá, en el Chocó, hay toda una ruta también de las migraciones y del uso el comercio con la movilidad humana. Bien, aquí hay una imagen que muestra las luchas desde abajo eternas. Y nos vamos a el último informe de Belis Maprekov. Dice, 101 países son testigos de un aumento de los disturbios civiles en el último trimestre. Es decir, 101 países tienen alerta naranja de aumento de las protestas sociales. Y lo que dice, le hicimos una entrevista directa a la investigadora, no está asociado necesariamente a un asunto ideológico, es un asunto de supervivencia, de supervivir. Aguantar hambre, no quieren aguantar hambre, el aumento de los precios de la gasolina, la falta de gobernabilidad y la extrema desigualdad que es humillante, es irracional y es humillante. Y los pueblos no aguantan y se levantan. Y no estoy hablando de 1 o 2 países, como lo mostraba ahora. Estamos diciendo que en esa alerta hay 101 países. Y Europa se está movilizando en contra de todos los efectos de las decisiones de sus gobernantes, que como dijimos al principio, no tomaron las medidas para salvaguardar el planeta y ahora están tomando las medidas para hundirnos en la guerra. Bien, acá hay unos mapas que nos dan cuenta de eso. La desigualdad, la marginación, la pobreza y la debacle ambiental no son frutos del azar, son una elección política.
Y ahí nosotros tenemos una importancia relevante en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares formativos, con nuestras comunidades. Poder articular saberes, articular información, depurar información, abrir espacios de debate. Esto se construye entre todos, entre todas, en colectivos, en círculos de pensamiento, círculos de acción. No es solo hacer, es pensar, entender y hacer. Volver a pensar, volver a reflexionar y seguir haciendo. No puede uno convertirse en un activista a secas, sino que tiene que ser entrelazado. Y recuperar allí la espiritualidad, que tal vez sea uno de los ausentes más grandes en este momento. Bien, recordemos los micrófonos, ya voy a ir más rápido para que cerremos y abramos a las preguntas. Bien, frente a todo este panorama, ¿qué decidió el mundo? Digamos, los países llamados desarrollados. Irse a la guerra con una excusa. Ucrania es una excusa a irse a la guerra para el control de los recursos naturales, para el control, es otra lógica colonial, hay que leerlo en términos de neocolonialismo. Se están disputando las rutas comerciales, se están disputando el control de las zonas que aún quedan con mucha disponibilidad de materias primas, se están disputando el comercio y el control del comercio. Y estamos transitando de una hegemonía norteamericana hacia una multipolaridad. Y en esa emergencia muchas cosas van a ocurrir. La pregunta es cómo lo comprendemos desde el lugar en el que estamos, desde América Latina, desde los pueblos, de nuestras realidades. Esto nos tira retos. Y es a recuperar las autonomías, recuperar nuestras lógicas económicas, recuperar nuestra producción y consumo, recuperar autonomías regionales. Bien, y aquí hay una explicación rápida, que no me voy a detener allí, de la guerra. El tema de la OTAN, también de las alertas que se generan, y voy pasando rápido. Las protestas en Europa, las recientes, estoy hablando del día de ayer, antes de ayer, masivas protestas contra la mala gestión de la crisis en toda Europa. Esto va a costar muertos ahora que llegue el invierno, que el invierno va a ser, y ya hay movilizaciones en ciertas regiones buscándose lugares de acogida. Esto, cuando leía esta noticia y buscaba información sobre ella, me parecía que estaba como en otro momento de la historia, como que entraba en un bucle de tiempo. Los polacos queman basura para calentarse ante la escasez de carbón y el aumento de la madera, el aumento del costo de la madera para poder generar calefacción ante la ausencia de gas y ante la ausencia de gas para generar la energía necesaria para producir la calefacción. Es dantesco, diría en qué mundo estamos. Mayor gasto militar. La OTAN exigió estar en el 2% del PIB para poder aplicarlo al gasto militar. No lo venían haciendo porque hay otros gastos necesarios, pero ahora sí lo están haciendo. Es decir, ¿a qué le quitan? ¿A qué inversiones le disminuyen? La pregunta es, ¿para qué? Al alto costo planetario de vidas y el alto costo social, ¿para qué? Bien, aparte de eso tenemos una dependencia cada vez mayor de la información de las redes. Esta información me parece relevante porque tenemos que combatir también la desinformación informada. Es decir, armar el mapa de la información. Aquí es una noticia interesante, un estudio de la Universidad de Adelaida, de que descubren que los bots tuvieron una presencia importante en línea durante la guerra entre Rusia y Ucrania, la primera etapa de la confrontación. Los bots, estamos hablando de aplicaciones, de algoritmos que posicionan una u otra noticia, dependiendo. Igual también se utilizan en el mercado. Los celulares tienen la posibilidad de poder ubicar palabras clave y tirarle a usted propaganda, acceso a mercado, acceso a lo que usted, a sus búsquedas, a la conexión entre palabras clave de sus búsquedas. Lo mismo con las noticias, lo mismo con las tendencias y el tipo de noticias que le lleguen. Todo eso nos tira unos retos tremendos en el lugar donde ustedes y yo hacemos nuestra labor. Europa siente las consecuencias, ya lo dijimos, crisis energética, hambre, escasez de mercancías. Entonces, voy más rápido
pasamos por la Cumbre de las Américas, pasamos por el tema de la OTAN y entramos a Colombia. Relaciono solo algunos datos para que entremos, pues abramos la discusión. Vimos lo global, bajamos a América Latina, unas tensiones por el control de la región, de la reciente Cumbre de las Américas fue muy claro, conectado con la reciente visita de Blinken a 3 países del Pacífico, todo el proyecto Pacífico, el TPP, que incluso Chile se firmó, el Congreso lo firmó, ahora queda en manos del presidente. Liberar la economía, pero liberarla para quién en el Pacífico y para qué, ¿cierto? La mayor dependencia que tienen estos países desarrollados es de materias primas. El reciente informe también que saca la Organización de Metales, la encargada pues, de hacer los análisis, algo así como Secretaría de Minas, pero en Europa, no recuerdo exactamente el nombre en este momento, dice, saca un informe sobre la cantidad de minerales, resaltó 3, níquel, cobre y litio, que va a requerir para la famosa era verde, para la construcción de paneles solares, para la energía eólica, etc. Es brutal. Se duplica, se triplica, se cuatriplica la necesidad de materias primas. Entonces, ¿qué regiones van a tener que ser sacrificadas? Zonas de sacrificio, así se llaman. Zonas de sacrificio. Bolivia, de hecho, ya se hizo un primer intento de golpe de Estado, todo por el control del litio. Chile ya ha sucedido para el control del cobre. En México se adelantó Manuel López Obrador y lanza una ley que no le dio resultado, y lo tira de otra forma, pero está buscando que el litio sea de manejo del Estado, que el Estado sea el que maneje la extracción del litio. Pero seguimos en la misma lógica de dependencia de las materias primas. Y Colombia vuelve nuevamente a la matriz de producción del carbón, porque Alemania está generando más demanda de carbón. Es decir, regresamos a la dependencia de los combustibles fósiles. Es decir, el mundo un paso adelante y 3 hacia atrás. Es muy complejo y en este momento Colombia tendrá que surtir parte de esa demanda de carbón, tendrá un ingreso más, pero nefasto a nivel planetario. Colombia, datos rápidos de la OCDE, la segunda economía más desigual de América Latina. La OCDE, creo que son datos que ya ustedes y yo creo que manejamos bien. Mayor número de desplazados internos en el mundo, Consejo de Noruega, para los refugiados, donde más se asesinan líderes sociales, defensores del medio ambiente, 3 años consecutivos. Este año bajamos al 2º puesto, lo subió México, Global Witness. 3 años siendo el país donde más se asesinan defensores de derechos humanos, distinto solo a defensores del medio ambiente. Aquí hay un mapa de los asesinatos de líderes defensores del medio ambiente. Si lo relacionamos con esta necesidad de los recursos naturales que les conté al principio de esta presentación, pues uno va entendiendo cuáles son los países estratégicos. E incluso se recrudece también los conflictos en África, también por lo mismo, como que regresamos a una era colonial, vimos nuevamente. 54% de la población colombiana se encuentra en estado de inseguridad alimentaria, 54% de la población. 12, pero estamos importando 12 o más de 12 millones de toneladas de alimentos, lo cual es ilógico. Y ya ahí, por lo menos, ya se dice, ya se cuenta y ya se está planeando cómo revertir esta situación. Al menos con la apertura de la frontera con Venezuela ya se habla. Escuché ayer a una comunidad campesina, ayer o antes de ayer, que veían con buenos ojos la llegada de fertilizantes a bajo costo. Bien. El aumento del porcentaje entre 2004 y 2020 de la cartera de crédito. Eso también nos da una idea de en qué situación estamos. La cartera de crédito, cada vez somos una sociedad más dependiente del crédito porque no tenemos cómo sobrevivir. ¿Qué sigue de allí? Hambrunas, dependencia, ¿qué sigue de allí? La cartera de crédito ha subido, ha aumentado, es decir, la imposibilidad de pago ha subido un 684%. La cartera de vivienda, la imposibilidad de pago, la deuda, en un 342%. ¿Cuánto ha subido el salario mínimo? En ese mismo lapso de tiempo, del 2004 al 2020. Y se los pongo, y pongo este estudio de profesor de la Universidad de la Corporación Unificada Nacional, pongo este estudio porque también me da la idea que estos no son problemas de hoy, son problemas acumulados.
de decisiones que permitimos en el pasado, 2004-2020, estamos hablando de un salario mínimo que subió 144%, frente a la cartera, que es 342%, y frente a la cartera de crédito, que es 684%. Es decir, estamos al debe, vivimos al debe permanentemente. A esto no se le agrega el estudio de los microcréditos, es decir, del gota a gota, que se tomó Latinoamérica. Es un modelo colombiano que se tomó América Latina. Se encuentra gota a gotas en México, usted los encuentra en Chile, los encuentra en Argentina, los encuentra en Brasil, se encuentra por todas partes. Un modelo exitoso que salió producto de las organizaciones criminales, tratando de solucionar los problemas de acceso a crédito de la población. Entonces, una población que vive al crédito, que vive al debe, muy difícilmente puede transitar hacia otras dinámicas. ¿Listo? Para ir cerrando, tenemos, según el DANE, ¿a qué clase social pertenecemos? Entonces dice el DANE, aún todavía hoy, todavía no ha cambiado la forma, posiblemente la cambie, pero por ahora tendremos que los pobres es aquel que gana 332,000 pesos por mes por persona. Está en riesgo, es decir, no es pobre ni rico, ni clase media, está en riesgo, o sea que sale de ese porcentaje. Entre 332,000 pesos y 654,000 pesos, mes persona, está en riesgo o vulnerable, ¿cierto? Clase media. ¿Qué es la clase media? No sigue preguntándose qué carajos es. Clase media que gana, tiene un ingreso per cápita entre 654,000 pesos y 3.520.000 pesos. Clase media. Clase alta. Si gana más de 3.520.000 pesos, y usted brinque en una pata porque hace parte de la clase alta del país, lo cual es ridículo, ¿cierto? Entonces, estamos diciendo que aún con estas categorizaciones y estas franjas que se miden también ingreso per cápita, pero también ingreso por colectivos familiares, estamos diciendo que en conclusión tenemos más de 21 millones de personas que subsisten con menos de 332,000 pesos. Y si lo cruzamos con el crédito que acabamos de ver, estamos diciendo qué tipo de economía tenemos. ¿Qué tipo de economía necesitamos transformar? Pero como contracara, los bancos. El crecimiento de la tasa de intervención de los bancos crece y es preocupante porque se cree que así es como van a atacar la inflación y no, nos van a asfixiar. Y esto es lo que está ocurriendo en el resto del mundo también. ¿Qué sucede también? Que las actividades que se benefician son las financieras. Y le explico rápidamente este mapa. Este cuadro, estas imágenes. El sector financiero es de los que menos empleos genera, pero entre los que más ganancias trae. Menos empleos genera, más ganancias trae para pocas manos. El sector que más genera empleos y también aumenta ganancias es el sector agrícola y el sector comercio. Curiosamente son sectores desamparados. Estamos hablando del sector comercio. El sector comercio habría que desmenuzarlo porque ahí hablamos de las pequeñas y medianas empresas que son las que más generan empleo y una categoría que va cogiendo fuerza, la economía popular, que fue la que en últimas hizo frente a las dificultades de la pandemia, la tienda del barrio, la economía que nosotros invisibilizamos, pero es la que sostiene y la que genera empleo, curiosamente. La tasa de ganancia de los bancos se desbordó. Se dice, ¿cómo carajos es posible? Pero se desbordó la ganancia de los bancos. Y estamos hablando de un incremento, los bancos nacionales y extranjeros en el país repuntaron un 127% y un 1.516% respectivamente. Brutal. Es inalcanzable. A noviembre de 2021 las ganancias ya superaban los 9.13 billones. ¿En qué país? Las utilidades de los bancos en Colombia se dispararon 123.6% anual en el primer trimestre de 2022. Es decir, se dispararon a 4.95 billones solo en el primer trimestre. Y las medidas que se tomaron todavía están así. No se ha tomado otra distinta. Tal vez se tome, todavía no lo sé, pero por ahora está así. Este comparativo de un centro de estudio de la Universidad Nacional dice: el margen neto de interés de los bancos
En Colombia es brutalmente excesivo. Estamos hablando de 13.2 frente al resto del mundo. Es el más alto frente al resto del mundo. Es decir, hacer un negocio acá, crear una pyme, crear una pequeña empresa, es una labor titánica, es un ideal. Además que nos metieron la idea que las pymes y la pequeña empresa, el empresario eres tú, era vender por catálogo, ¿cierto? O las pirámides o cosas por el estilo. Y eso no es, de eso no podemos, eso no es empresario, eso es una economía de subsistencia, para poder medio tener, para poder pagar algo, para poder pagar alguna cuenta, etc. El sistema tributario en Colombia es recesivo, todavía lo es. Esperemos que ojalá se pueda aprobar una reforma tributaria con un mínimo de justicia. Los ricos pagan menos, los pobres pagan toda la andanada. Para no detenerme en detalles, porque ya el tiempo se me fue. Y quiero resaltar esta cifra. Jóvenes, ¿qué pasa con los jóvenes en el país? Voy a referirme a una cifra de un informe de Global de Going, Bogotá, con la Fundación Corona. Hicieron el estudio de los datos del DANE. Cruzar variables y dicen el 51% de los jóvenes en Colombia están excluidos de oportunidades. 51%. Claro, esto es producto de todo lo que estamos diciendo. Claro, y esto tiene una historia y esto tiene una razón de ser, que este rato, pues antes desarrolla demasiada información, no nos da para explicar la profundidad, pero sí es que miremos en qué situación estamos. 51% de la población juvenil está excluida y esto no va a cambiar hoy y mañana, esto va a permanecer. ¿Qué sucede? Lo cruzamos con este otro informe. Segundo país con más grupos criminales en el mundo, Colombia, junto con el Congo. Es personal disponible, muchos de esos jóvenes prestan servicio militar y quedan como fuerza disponible. Es decir, el Estado haciendo uso de su dinero público para formar, bueno, acá hay todo un asunto por cambiar de fondo. Y aquí es donde viene la tarea en los lugares donde nosotros realizamos nuestra labor pastoral, nuestra labor de sentido, nuestra labor humana. Bien, todo esto me lo salto porque es explicación, intentando explicar qué es lo que sucede. Aquí tenemos una serie de informes sobre qué empresas, me detengo acá y ya cierro. El 2006 al 2008 se hizo un juicio del Tribunal Permanente de los Pueblos. Más de 40 empresas que llegaron al país violaban, vulneraban derechos laborales y ambientales. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con eso? No tengo tiempo para detenerme, pero aquí hay muchas de las empresas que ustedes conocen: Coca-Cola, Nestlé, Chiquita Brand, la Drummond, Cemex, Holcim, Muriel Mini Corporation, Glencore, Extra, acá están 40 empresas, y hubiese querido adentrarme al caso Urabá. Además de que nuestra economía giró hacia una economía extractiva, minera, y ya se los dije arriba, es la que menos empleos genera, la que produce, pero no para el país, sino sobre todo para las empresas transnacionales. Bien, el tema de la tierra, ni qué pensarlo. Tenemos la tierra acumulada, las cifras de acumulación de tierra más grande del país, perdón, del mundo, de la región, lo cual nos pone en una situación bastante complicada. Listo. No, más para comentarles, más para decirles este dato. Desde 1984 en adelante, el 97, 2002, 2009, 2014, habría que analizar qué sucedió en el país en esas fechas, que aumentó la hiperconcentración de la tierra en pocas manos. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se logró que pocos tuviesen todas estas tierras? Bueno, creo que ustedes y yo lo sabemos. Ahora me salto el resto de presentación y voy al lugar que ustedes y yo ocupamos, las comunidades con las que trabajamos. Allí tenemos que entender, así como tenemos estos datos de contexto, entender cómo ese contexto cae a la parroquia, cae al barrio, cae al joven que está sin educación en el barrio. ¿Cuál es la explicación para que ese grupo de jóvenes no tenga acceso absolutamente a nada? Y claro, también entender que el estallido social, mayoritariamente por población juvenil, pues tiene una razón de ser. Y que 31 años después de haber firmado una constitución de avanzada, tenemos todos los problemas, todos por solucionar, y se han profundizado. Y ahí tenemos nuestra labor, en el barrio,
en la comunidad, con la gente, con la real realidad, tratando desde el pensamiento crítico, entender qué ocurre, identificar las problemáticas concretas de esa comunidad y desde allí tejer acciones posibles de transformación. No, ojalá desde las lógicas autónomas, creando economías locales, economías autónomas, etcétera. Es posible. Hay muchas experiencias y ahí es donde viene el ejercicio que les proponemos hacer. Empezar a levantar la información de los lugares donde usted y yo trabajamos, de las comunidades donde ustedes y yo trabajamos, empezar a levantar esa información, categorizarla, describirla para poder identificar nuestras acciones, potenciarlas e incluso articularlas. Muchos de los que estamos aquí presentes realizamos acciones en ejercicios similares. Podemos crear equipos, podemos crear grupos, podemos crear redes, podemos apalancar. Es decir, que de aquí no quede un certificado, un certificado más de un diplomado, sino que queden acciones concretas de articulación, de trabajo concreto y de replantear el trabajo que venimos haciendo desde una perspectiva crítica para transformar la real realidad que incluso ustedes y yo vivimos, no estamos ajenos a ella. También estamos en esta lucha por la subsistencia en un sistema bastante complicado. Bien, Miguel. Muy bien, Alfonsito, muchas gracias. Sí, sé que es un esfuerzo grandísimo por presentarnos en poco tiempo un tema tan extenso como este, ¿no? Que requiere el detalle, que requiere todo el ejercicio académico que Alfonso ha hecho en esta noche. Listo, queremos escuchar, es importante abrir el espacio para las preguntas. Tenemos a Fray Santiago y Adriana. Entonces, Fray Santiago. Y vayan levantando sus manos quienes tengan preguntas. Gracias. Bueno, buenas tardes. Solamente pues me gustaría, pues, bueno, primero que todo, gracias al profesor por presentarnos como ese panorama tan amplio, que sé que es un trabajo difícil en tan poco tiempo. Sin embargo, pues quiero precisar algunos datos que usted dijo y que es bueno que los tengamos como muy claros porque pues es un poco alarmante. Cuando usted habló sobre el informe de El Planeta Vivo de la WWF, se decía, o bueno, se dijo, bueno, no importa, la pérdida de biodiversidad a nivel mundial es del 69%. Es un dato pues realmente... Y sobre todo un poco más preocupante cuando se analiza o se ve la biodiversidad en Latinoamérica, que la pérdida de biodiversidad en Latinoamérica es del 94%. Es realmente catastrófico la pérdida de biodiversidad en nuestro territorio. Y otro tema que también es muy triste es la desvolución de los animales acuáticos en agua dulce, que es el 83%. Entonces nos vamos dando cuenta que efectivamente la pérdida de biodiversidad es un problema que nos está afectando directamente, pero que no se está hablando. Por eso quiero hacer como recalcar la importancia de pensar de cómo yo estoy afectando esta biodiversidad y a su vez cambiando mi forma de vivir y de relacionarme con el mundo, poder ayudar a frenar esta pérdida. Por otro lado, cuando usted habló sobre los gases de efecto invernadero que nos mostró en la tablita, pues muy interesante, nos mostraba que el primer país pues, que produce gases de efecto invernadero es China. Pero también quiero hacer la reflexión que miremos cualquier cosa en nuestra casa que dice Made in China. Es decir, que todo lo que viene de China, pues también nosotros somos responsables de ese número tan grande en esa gráfica de la producción de gases de efecto invernadero. Es decir, no seamos tan injustos con China porque todos nosotros consumimos en alguna forma algo de China. Es decir, que somos también responsables de esa producción de gases de efecto invernadero. Cuando se hablaba de la Amazonía, que se está talando los árboles para plantar soya, el 98% de soya va para los alimentos de las vacas. Solamente el 2% de soya va para la alimentación humana. Eso también es un dato que nos debe preocupar. Estamos perdiendo nuestra selva tropical para alimentar vacas. ¿Qué podemos hacer?
Y por último, y pues creo que sí es, ahí va ya es como un poco de crítica al profesor, si me lo permite. Eh, Lo un poco negativo en la COP. Efectivamente, la COP pues son, sí, tratados, negocios, obviamente. Pero, por ejemplo, algo muy bonito que sucedió en la COP 26, perdón, la del año pasado en Glasgow, fue la fuerza ciudadana la que logró el pacto, ¿no? Efectivamente, no había voluntad política, los políticos estaban solamente haciendo un greenwashing, estaban tomándose fotos, pero fue la fuerza ciudadana lo que realmente logró que se pactara y se saliera un documento al final del encuentro. Y pues algo positivo de este pacto fue el proyecto de 30-30, que para el 2030 el 30% del océano sea protegido y Colombia avanzó rápidamente en cumplir su pacto. Entonces, pues para que no veamos como tan negativos la COP, efectivamente sí, pues es un negocio, pero menos mal que existe esos encuentros donde se dialoga y se pone el tema sobre la mesa. Sería peor si no se hablara. Muchas gracias. Muy bien, Fray Santiago. ¿Algún comentario, Alfonso? ¿O dejamos al final más bien los comentarios a la Exacto, sí. respuesta? Lo Perfecto, estoy Adriana. anotando. Adriana, gracias. Adriana. Sí, ya voy. Ok, perfecto. Buenas noches. Buenas noches, Adriana. Es muy interesante todo lo que profe Alfonso nos ha expuesto, cifras económicas maravillosas. Yo trabajo con impuestos, pero yo me voy a ir a la parte de lo bueno que podemos hacer como iglesia en la formación de lo que se está expuesto aquí por completo. Nosotros como comunidades, y la iglesia llega a muchos laicos, nosotros formamos como padres unos hijos que consumen. Nosotros tenemos todos los elementos básicos para decirle a nuestros formación pues en los hijos y todo, no consuma, no bote el agua, no haga esto, no salga tanto en el carro, camine de vez en cuando, no gaste combustible. O sea, tenemos una formación integral que pueden hacer, que nace, perdón, desde las familias. Es el consumo lo que hace que haya tantas cifras tan aterradoras. Pero quiero compartirle algo, profe Alfonso. Yo fui a misionar al campo y allá en el campo, en las veredas de Roldanillo, aquí en el valle, hay campesinos que tienen con el estiércol del cerdo y todo, su andamiaje así tan, pues como tan simple, pero tan de ellos, y ellos allí producen el gas para su sustento, para sus procesos. Si nuestro campo, ya de comunidad, de iglesia, de familia, también, profe, si usted tiene tan buen llegar a esas partes, se apoyara en estos combustibles como el gas, así como lo hacen, de una manera tan sencilla, nuestros campos podrían ser ayudantes en el proceso ecológico. Podríamos pensar que ellos, bien orientados y guiados, pudieran ayudar con la parte de eso. El combustible que ellos hacen allí nos enseñaría a nosotros, ahorraría costos para ellos en producción que a la larga también terminaría en una ayuda para nosotros. Finalmente lo que quiero transmitirle, profe, es que eso que usted manifiesta tan tranquilamente, claro, pero tan importante, porque yo no hubiera visto esos datos nunca, padre amoroso, nace en la familia, nace ahí. Nosotros estamos formando todo este mundo que ya está. Y la iglesia católica, que tiene tanto en llegar ahora mismo, en la evangelización que vamos a hacer, pues en la próxima semana, pienso esto que estoy tomando de ustedes, lo voy a llevar a la evangelización del próximo semana, con la ayuda de Dios y la Virgen en la parroquia nuestra de Franciscano en Tuluá. Pero podemos llegar a las casas. Si nosotros empezamos a formar, evangelizando en esta optimización de los recursos, quien más paga impuesto es el que más consume, porque es el que está necesitando más dinero. Pero si yo me enseño en una economía austera como Jesús la promovió siempre, viviríamos más tranquilos, necesitaríamos un poco menos.
Pero sí, de pronto, profe, qué bueno ese alcance que usted tiene, si pudiera llegar así a todas las iglesias de Padre Amoroso del mundo entero, para decir que nosotros seamos los formadores de cambiar el rumbo de lo que tiene hoy el mundo, porque allí nace, en la casa, en la educación y en el campo nuestro. Le comparto que se produce en las fincas ese tipo de combustibles que podríamos, no sé, pues en mi poco conocimiento, ayudar y apoyar y fomentar. Pues ese era como el comentario, que Dios les pague. Adriana, muchas gracias. Muy bien. Nidia, por favor. Buenas noches, pues así bien. Gracias, profe Alfonso, por su presentación. Me pareció maravilloso, pues, reconocer en cifras y en la parte territorial y geográfica las dimensiones, pues, de la crisis que viene viviendo, pues, que venimos viviendo como planeta. Sin embargo, a mí me parece también muy interesante mirar, su merced lo plantea de arriba hacia abajo, ¿no? De manera estructural, pero también hay otro relato que su merced no abordó, no sé si en las otras sesiones lo va a hacer, y es de abajo hacia arriba, porque así como hay esa estructura, también una serie de acciones políticas, humanas, sociales, de iglesia en el mundo, que se contraponen y que generan unas posibilidades, unas condiciones de posibilidad para la vida. Su merced ya lo decía con las comunidades indígenas, campesinas, las comunidades negras, afrocolombianas, raciales y palenqueras en Colombia, pero también hay una historia alrededor de lo que su merced hablaba al final de la Constitución del 91 progresista, pero también hay toda una historia detrás de eso, y también hay una historia detrás seguramente de los mapuches y sus luchas, o también de la misma iglesia en cabeza del Papa Francisco, ¿sí? Me parece clave lo que menciona al final, de que debemos tejer redes para actuar, ¿sí? Porque hay distintos niveles de incidencia. Hay niveles de incidencia en un nivel local, que ya lo han hablado quienes me han antecedido en la palabra. Hay niveles de incidencia a nivel ya nacional o regional o, no sé, territorial en una esfera, digamos, regional, a nivel nacional, pero también hay otra serie de niveles, y nosotros siendo franciscanos y habiendo franciscanos en el mundo y teniendo un papa que tiene ese entusiasmo por las apuestas que Francisco hizo como religioso dentro de la iglesia y que le hablan al mundo, porque pues Francisco le habla a quien cree y a quien no cree, que eso es algo maravilloso. Entonces, me parece que también es de resaltar que así como Colombia tiene unos índices súper negativos en muchas cosas, entre esas la desigualdad, la violencia, muchas de las cosas en términos económicos también en cuanto a distribución de la riqueza. También Colombia, por ejemplo, le ha dado al mundo un tipo de justicia restaurativa única, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, por ejemplo. Y es algo que en otros conflictos armados que se han cerrado no ha existido en el mundo, pero eso no es porque sea algo teórico, es porque en la práctica le apuesta que las personas que han tenido conflictos y que han sufrido la violencia de manera tan cercana sean quienes hablen, quienes tramiten su conflicto, pero además quienes aporten al desarrollo local y territorial a partir de sus experiencias y de sus vivencias. Entonces yo creo también que nosotros como sociedad tenemos una potencialidad maravillosa, y creo que el hecho de que seamos cristianos, franciscanos, católicos le da un % como un logaritmo, un exponencial a eso, porque el evangelio es transformación. O sea, si nosotros pensamos en el evangelio sin pensar la transformación, pues nos quedamos cortos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, no sé si lo va a hacer posteriormente, pero dada su experiencia en los procesos comunitarios, sería muy interesante escuchar cómo esos procesos comunitarios, pues que usted conoce, nos pueden dar luces, ¿no? O en los que usted participa, porque creo que el tema de esto también es tejer redes, y es un poco tener esperanza, porque a veces nosotros nos quedamos en esa parte de las cifras, y de pronto lo estructural sí nos condiciona. Por supuesto que sí nos condiciona,
porque nosotros tenemos la capacidad y la libertad de actuar, pero si no tenemos un trabajo, si no tenemos agua, pues seguramente no vamos a tener la misma libertad que otras personas que sí lo tienen, ¿cierto? Sin embargo, creo yo que, digamos que Francisco, el Papa Francisco, y yo sé que muchos ministros, ministras en el mundo, en la iglesia, en su diversidad espiritual y en su diversidad de carismas, le apuestan a hacer un contrapeso a esa estructura y sé que hay bastantes cosas que podemos contar sobre pequeñas iniciativas que generan cambios que son importantes para el planeta también. Muchas gracias. Nidia, muchas gracias. Muy bien. Luis Antonio. Luis Antonio. No te escuchamos, Luis Antonio. No. Tienes problemas con el sonido. No te estamos entendiendo nada, Luis Antonio. Así que revisa el sonido. Mientras tanto, Ana Belén, por favor. Buenas noches. En mi entender, es muy interesante ver las teorías desde diferentes ángulos para poder conocer, para poder llegar, digamos, como a un centro donde podamos iniciar un proceso de transformación. Creo que eso me gustaría mucho, ¿no? Mirar, no que estuviéramos solo de un lado, sino que miráramos otras posiciones. Segundo, pienso que realmente somos nosotros. Pensar global para actuar localmente. Cuando conocemos nuestra realidad, podemos actuar. Y la mayoría de las cosas está en nuestras manos. La verdad, la de los bancos es vergonzoso, de verdad, es vergüenza. Pero la mayoría de las otras situaciones que tenemos y que ha afectado a la vida del ser humano está en las manos de cada uno de nosotros y de la familia. Tenemos que ser más y aterrizar esos problemas a nuestras propias realidades y actuar para poder transformarlas. Porque no nos podemos quedar solamente en el decir, en el proponer, sino que tenemos que llevarla a la acción, como decía Fray, muy bien Fray Santiago, en nuestros hogares, en nuestros círculos pequeños, tenemos que iniciar todos sin discusión un nuevo proceso por el bien de toda la humanidad. Listo. Muchas gracias. Ana Belén, muchas gracias. Luis Antonio, revisemos a ver si de pronto. No. No, Luis Antonio, es muy difícil. En el chat hay unos comentarios. Ok, mira, si quiere, Alfonso, revisamos el chat. Si quiere, revisa el chat, si hay alguna pregunta, algún comentario. Bueno, pedirles disculpas también porque es muy extenso, ya nuestro tiempo se agotó, no podríamos tener más espacio para preguntas en este momento. Alfonso está revisando un poco el chat si encuentra algunas cosas para poder hacer el cierre y también para que él les pueda explicar cuál va a ser el trabajo de campo que ustedes van a empezar a realizar, ¿sí? Yo creo que lo que decía Ana Belén ahorita al final es importante. Conocer nuestra realidad nos va a llevar a cambiar muchas cosas, pero para conocerla tenemos que acercarnos y tenemos que recoger, tenemos que documentarnos, tenemos que tener datos, ¿sí? No podemos suponer, sino tenemos que realmente acercarnos y revisar datos, cifras, situaciones, circunstancias. Tenemos que dibujar, diríamos, de alguna forma y recoger tomar como esa fotografía para poder después decir cómo está nuestra situación, ¿no es cierto? Entonces, básicamente sería como ese espacio. ¿Listo? Alfonso. Sí, estaba listo. cargando que se me iba a descargar esto. Hoy Pero sí. creo que también alzó la mano Irmelia. Irmelia. Sí, porque Luis Antonio fue imposible. Irmelia, dale. Sí, buenas noches. Pues es bastante inquietante el escuchar toda esta información que nos ha traído
el doctor Alfonso. Pues es preocupante porque uno lo está viendo. Me parece muy oportuno la orientación para ese trabajo en las comunidades, porque nosotros todo el tiempo hemos visto, hemos escuchado que se reúnen para allá que los 7, que la reunión del río, para hablar sobre el medio ambiente y miren cómo vemos hoy esos resultados. En cuanto a la cuestión, a la situación de los jóvenes, es preocupante. Por ejemplo, yo soy hija de campesinos. Yo soy hija de campesinos y les digo sinceramente que es inquietante que ya en mi pueblo casi no hay campesinos porque toda la gente se ha venido es para la ciudad, para el pueblo los cultivos en mi pueblo todos los tienen que llevar de otras partes. Ya no hay esa cantidad de cultivos que se realizaban porque ya los hijos de los campesinos no van al campo. Y ya los campesinos que tenemos son muy mayores. O sea que los cultivos hay que importarlos. Alfonso no habló, pero por ejemplo yo estuve por la Sierra Nevada. En la Sierra Nevada, ¿qué deforestación también están haciendo? Están talando muchos árboles. Y todo eso es daño para el cambio climático, para el medio ambiente. Sí, así pues que entonces me parece muy oportuna y muy inquietante para nosotros y es importante el trabajo a ver de qué manera podemos nosotros ayudar para, por ejemplo, yo pienso en mis nietos que todavía están pequeños. Sí, el futuro de la madre tierra para mis nietos. Sí, así pues que entonces, a ver de qué manera nosotros a través evangelizando y Hola, hola. trabajando en comunidades podemos ayudar a esta transformación social. Esa es mi inquietud. Hola, ¿y se me escuchan ya? Gracias, Irmelia. Ahora sí, Luis Antonio. Perfecto. Muchísimas gracias para Alfonso por una felicitación por tan magistral demostración de la cruda realidad que vivimos en Colombia y en el mundo. Mi intervención básicamente es como para aportar de pronto un elemento adicional y es el tema de este lenguaje de odio que existe en Colombia y en el mundo y que nosotros tristemente pues lo pudimos, digamos, evidenciar cuando el plebiscito. ¿Cómo es posible que medio Colombia hubiera votado contra la paz? Eso parte como de una realidad, de un relato que los medios de comunicación se encargaron de difundir en la sociedad colombiana y la gente no pensaba que estaban votando mal, estaban pensando simplemente que así era, que era lo correcto. Entonces, quiero pues como para plantearles a todos acá, incluso a nuestro profesor Alfonso, es qué podemos hacer desde la doctrina social de la iglesia para empezar a cambiar esa realidad que nos tiene polarizados. Es un lenguaje visceral. Nosotros tuvimos en nuestra Universidad de San Buenaventura una señora Juanita diciendo que los jóvenes de la primera línea eran todos unos guerrilleros y pues los jóvenes obviamente dijeron que cómo se le ocurría decir eso, ahí hubo un debate, pero es en general, o sea, uno ve medio país luchando contra el otro medio país en un lenguaje de exclusión, en un lenguaje de odio, en un lenguaje visceral. Nosotros desde la doctrina social de la iglesia tenemos posibilidad de empezar a hacer un lenguaje distinto, empezando por plantear que el egoísmo es un lenguaje de desamor y el dar es un lenguaje de amor. O sea, cuando damos, cuando empezamos a aportarle a la sociedad, empezamos a hacer actos de amor. Yo creería que el primer acto de amor que hemos empezado a ver eficiente es como, por ejemplo, se reunió, así como Francisco visitó al sultán,
este señor nuevo presidente, sin decir que seamos pues pretristas ni nada de esas cosas, pero este señor llamó a Uribe y eso le dio como un mensaje al país de que, hombre, también entre contradictores se puede conversar. Y él decía, Petro decía en una reunión que me pareció muy interesante como para aportarlo acá, es que decía, los líderes tienen que tener mucho cuidado con las expresiones porque las expresiones de los líderes jalan los gatillos. Y eso es lo que yo creo que ha pasado en Colombia. ¿Cómo aportamos desde la iglesia un lenguaje de amor? Luis Antonio, muchas gracias, muy bien. Alfonso tiene 3 minutos para redondear, para cerrar, y tiene 2 minutos para explicar la tarea. Sí, porque ya nos fuimos bastante tiempo. Sé que seguramente que Alfonso nos va a acompañar en otra sesión, claro que sí, nos va a acompañar en otras sesiones. De pronto casi que respondiendo, tendríamos que hacer otra sesión para responder preguntas. Ok, Alfonso, gracias. No, interesante, me parece genial, pues por la forma, por el tiempo, pues fue muy expositivo, pero la idea es abrir la discusión y abrir el diálogo. Ahí es donde se construye también conocimiento. Entonces, puntualmente de lo que escucho, me parece muy interesante todos los aportes. Creo que sí, es lógico, hay que mirar, hay que lograr ubicar dentro de este panorama, primero identificarlo, categorizarlo, tratar de comprender qué es lo que nos está ocurriendo, para identificar allí la potencia de lo posible. Es decir, no desgastarse uno en acciones todos los días y nada, todo sigue igual, termina siendo un funcional en el sistema. Algunos lo llamarán de otra manera más peyorativa, pero terminaré siendo un activista funcional. Y no es la idea. La idea es poder gastar la vida, pero en transformaciones lógico, que estamos en una crisis civilizatoria que va para años. El tránsito de la medievalidad a la modernidad no fue de un año para otro, de un día para otro, fue durante 100, 200, 300 años. Es decir, el tema generacional es clave. El tema de la formación, más que educación, formación es clave. Bien, entonces va por ahí un punto. 2, los abajos. La potencia de lo posible está en los abajos, los múltiples abajos. Y lo dice, creo que Nidia fue la que intervino, si no estoy mal. Ahí es donde tenemos que hacer énfasis. Claro, en este rato, menos de hora y media, la idea era poder ubicar desde arriba hacia abajo cuáles son esos problemas estructurales, porque estamos en un mundo muy hegemónico, cerrado, asfixiantemente cerrado. ¿Dónde está la potencia de lo posible? Y lo dirá Sivechi en alguno de sus textos, en las fisuras que logremos abrir para sembrar vida. Y esas fisuras las logramos abrir entre muchas, de manera colectiva, no individualmente, no entre egos agrandados, sino de manera colectiva, vamos creciendo de manera colectiva. Y ese es un reto para nosotros como urbanos. Nosotros como urbanos tenemos una gran responsabilidad, pero sobre todo porque la dinámica, la lógica urbana nos llevó al individualismo, al solipsismo. Defiéndase usted con su familia y el resto, ay, qué pesar, qué triste, y ya. Y no nos articulamos realmente a procesos en donde la palabra tiene que esperarse, en donde tengo que ser otro más, en donde tengo que construir y estar de desánimo en desánimo y después tener momentos festivos de alegría porque logramos algún pequeño avance, etc. Entonces es aprender a construir con otros y ese caminar no es fácil. Y claro que si nos da el tiempo, pues hablaremos de los muchos abajos, desde donde tenemos que construir. Y lo más complejo, los muchos abajos urbanos. Las comunidades originarias tienen una cosmovisión, tienen unos principios, tienen unas historias, los hace más colectivos. Nosotros los urbanos, ¿a qué estamos apegados? Al éxito económico, al ser exitosos mañana, tenemos un reto grande nosotros los urbanos, porque veo que muchos de nosotros que estamos acá, solo por el hecho de tener acceso a internet, que somos más urbanos, ¿cierto? Y estamos cuestionando el tema extractivo, pero estamos conectados gracias a los minerales que se extrajeron, ¿cierto? Entonces, no es una crítica a extremo, a ultranza. ¿Qué es lo que necesitamos? La diferencia entre bienes de uso y bienes de cambio, que espero que en algún momento lo logremos conversar. Cambiar de lógicas valóricas, cambiar de lugar. ¿Qué es lo que realmente necesito? Bien. Claro, hoy el Papa está marcando, y lo he dicho y lo repito y lo reitero, hasta los mismos franciscanos se lo repito, está marcando y está tomando unos principios curiosamente Francisco era un hombre urbano,
en su época, un hombre urbano que decide no ser más urbano, pero empieza un proceso de construcción que se demoró toda su vida y fue un proceso de construcción colectiva. Terminada, no, sigue en construcción, ¿cierto? Es decir, seguimos nosotros en este proceso de construcción y creo que ya me fueron los 3 minutos. Y el lenguaje del amor, sí, eso es clave. Es decir, le decía en algún momento los bots, terminamos replicando el odio que nos tiran los medios masivos de comunicación sin ningún temor, RCN ni Caracol. Qué vaina más estresante. La cantidad de mentiras o la cantidad de verdades a medias o la cantidad de mentiras a medias. Hay que entender la información, masticarla, traducirla, porque cada uno de nosotros aquí somos líderes o tenemos personas a nuestro cargo por X o por Y, o convivimos con personas o estamos articulados a personas. Allí tenemos que activar también el acceso a la información, una información crítica y masticar esa información. Bien, y ahora alguien comentaba, bueno, lo del consumo, ahora viene diciembre. A propósito del consumo. Dejo la pregunta, no más, no más. El tema de la energía, el consumo, ¿También? el gasto. Cambiemos el chip, cambiemos. Digo. La alegría la podemos expresar de otra manera. Ahí tendremos que ser creativos para poder expresar la alegría que Francisco lo supo hacer. La alegría del encuentro, del otro, la otra, etc. Bien. Y crear proyectos. Con respecto al tema de la COP, yo creo que, vuelvo, insisto, desde abajo. El padre mencionaba sobre el logro. El logro fue la fuerza ciudadana, no la COP. Fue la fuerza ciudadana que se le metió a la COP. Entonces, es formar esos abajos, agruparlos, organizarlos, cualificarlos y generar transformaciones. La Iglesia ha jugado mucho, incluso con el tema de señalar y campañas para la desmilitarización, campañas para sacar las bases militares, ha hecho muchas cosas, muchas cosas. Hay que seguir activando esas acciones de sentido, pero ya el trabajo que sigue, que ahora los 2 minutos, es el trabajo que sigue. Y es que empecemos a mirar qué acciones concretas realizamos. Ese es el taller que propongo. Vamos a mirar desde nuestro sentir, desde nuestros afectos, desde nuestros, qué es lo que nos motiva y qué es lo que nos mueve. A propósito de la pregunta de Miguel también al principio. Entonces hay 3 preguntas para poder primero ubicar. Aquí hay muchas regiones y hay muchas personas trabajando con comunidades en distintas áreas. Entonces es poder tener esa información para levantarla y tener una base para seguir en los siguientes talleres conversando desde los abajos que están aquí conectados, ¿sí? Con quiénes estamos trabajando, qué estamos haciendo, si es formación, si es trabajo pastoral, etcétera. Aquí está el taller, gracias Miguel. Una didactobiografía que siempre será clave, no será para profundizarla, pero siempre partimos del sujeto, ustedes y yo. Algo nos mueve, entonces tratemos de recuperar ese algo que nos mueve. Nuestra historia personal, qué es lo que nos motiva a estar allí, a acercarnos a la labor evangelizadora, acercarnos al trabajo con comunidades. Tratemos de hacer ese ejercicio que es interesante, tal vez nos puede develar cosas interesantes. Y pues, entonces es un primer momento. El segundo es la descripción de la ubicación territorial, en donde estoy haciendo mi labor, mi trabajo. El municipio. Hacer una descripción breve, no extensa, no la tesis, no, algo muy concreto, muy desde nuestras palabras, pero con información, la información mejor depurada posible. La ubicación, el territorio, el contexto, las problemáticas que se mueven en ese lugar, en ese barrio, en ese municipio, en ese lugar donde estoy realizando mi labor, o si es el sector educativo, cuáles son las problemáticas, de manera honesta y sincera. Porque en el lugar de trabajo también hay muchas cosas para cuestionar y criticar, desde lo que uno hace también al mismo esquema, al mismo sistema educativo. ¿Cuál es mi labor? ¿Qué es lo que estoy buscando con esa labor ubicada? ¿Cuál es la población beneficiaria y lo que quieran agregar allí? La idea es que no sea muy extenso para después hacer el ejercicio. Nosotros analizaríamos la información e incluso propondríamos, haríamos propuestas. El siguiente taller saldrá de esta información y haríamos propuestas, incluso articulación. Vea, don señor está trabajando lo mismo que doña señora. Entonces, ¿por qué no hacemos una articulación? ¿Por qué no se conectan? ¿Por qué no comparten? Ya que tenemos estos medios que nos permiten acercarnos. Bueno, vamos a ver qué estamos haciendo. E identificar logros y dificultades. Identificar logros y dificultades. Con esa labor que creemos que hemos logrado y cuáles son las dificultades a superar.
porque puede ser que la experiencia que tenga fulanito es la respuesta que necesita Perencejo. Es decir, aquí tenemos una comunidad de sentido y una comunidad también de saberes. Bien, el taller es individual, muy simple, muy sencillo. Ahorita Miguel nos recuerda cuándo es que hay que entregarlo, creo que el 30 de noviembre. Yo 30, puse 30 de noviembre. 30, Sí, no, 30, ahí está. sí, no verlo como una tarea así rajatabla, no, es para reconocernos, permitirnos pues interactuar. Es individual, pero como creo que hay personas que pertenecen a al mismo trabajo o al mismo territorio, individual, y que esas personas se puedan conversar para poder tener un solo documento. Si no, pues individual, no hay problema. Nosotros leeremos, levantaremos la información, esto nos servirá incluso para hacer mapas de relación, etcétera, y poderles hacer una devolución y pasar al siguiente taller para seguir profundizando en esos abajos, que muy bien lo decían ahora y lo reitero. Esos son nuestros abajos, hay más abajos, ¿cierto? Pero los nuestros, ahí vamos a acercarnos un poco. Y también porque ustedes van a recibir una información muy valiosa, doctrina social de la iglesia, todo el pensamiento cristiano, etcétera. Eso, cómo me sirve para mejorar mi acción concreta, específica, y cómo lo voy a vincular. O si, pues, chévere, pero no me sirve. Bueno, también. Bueno, ahí vamos viendo, ahí lo miraremos. Bueno, yo creo, Miguel, no sé, ¿qué más quería pendiente? Alfonso, muchísimas gracias. De verdad, aplausos para Alfonso. Gracias por ese esfuerzo grandísimo de recoger toda esta información y de podernos motivar también a seguir leyendo y a seguir profundizando. Él dejó el número, sin embargo, yo también lo voy a publicar en el grupo para que ustedes lo puedan tener y puedan recibir también información directamente de Alfonso, que está muy preocupado por todos estos temas, que es un académico que vive pendiente de analizar la realidad, de acercarse a todas estas problemáticas. Y qué bueno que estemos generando y alimentando todos estos a través de la participación de las bases de datos, de las presentaciones, de los videos, de las conferencias. Él nos recomendaba un video, sí, efectivamente, yo se los voy a enviar también para que seguramente vamos a atender con Fray Santiago, vamos a tener un cineforo, vamos a hacer un ejercicio de cineforo y va a ser bien interesante seguramente, que lo vean ustedes, que lo trabajen con una ficha y luego nos reunimos para compartir y para también discutir. Muchísimas gracias a todos y a todas. Realmente fue una noche muy provechosa. Qué pena haberme pasado todo este tiempo o habernos pasado todo este tiempo, pero era importante. Ya para cerrar el tema de los avisos, los parroquiales, qué pena con ustedes, pero siempre los parroquiales son importantes. Mañana tendremos el ejercicio de diálogo abierto por el cuidado de la casa común, gobierno, ciencia, organizaciones, convocado por la CLAR. Interesantísimo, entonces aquí se va a transmitir también en directo, yo voy a estar presencialmente, el Consejo Episcopal Latinoamericano, esto es organizado por la CLAR y bueno, otros movimientos aquí, el CELAN, Repan, bueno, mucha gente que está aquí con todas estas preocupaciones, ahí están para que ustedes puedan ingresar, yo estaré preocupado pues para que ustedes puedan ver también. Recuerden que el próximo, yo ya les dejé el próximo 29 de octubre ustedes tendrán la primera evaluación. Recuerden que son 4 evaluaciones que mínimo deben pasar o aprobar. Deben aprobar por lo menos 3 de ellas para el tema de la certificación. Es muy sencillo, si ya lo vieron, es un folleto súper corto sobre la naturaleza de la doctrina social de la iglesia. Léanlo, es muy interesante, deja cosas súper claras. Seguramente cuando pasemos por estos temas, ustedes ya lo van a tener muy claro. Entonces, ojalá, pues imprímanlo, es muy corto, muy sencillo, y rayen. El día del examen usted puede sacar su documento rayado para poder ver un poco y apuntarle a las respuestas. Aquí no se trata de aprender cosas de memoria, sino de comprender, pero sobre todo de generar ese espíritu también de la lectura, que es muy importante, y no que no solamente en las sesiones nos den todo porque es imposible. Bueno, eso era como mis 2 cosas para el día de hoy. Darles gracias a todos y a todas y felicitarlos también a ustedes. Yo también tengo que darles un aplauso a ustedes por su participación, por su trabajo. Qué bien, vamos abriendo los micrófonos, vamos dejando la timidez y vamos entrando a conversar con nuestros invitados, con las personas que nos acompañan y que hacen lo mejor. Igual recomendarles
siempre estar muy puntuales para el inicio de la clase. Recuerden que la clase inicia a las 6:30 de la tarde y de 6:30 a 7 de la noche ustedes pueden registrar su asistencia. Después de las 7 y 1 minuto no le va a dejar registrar la asistencia. Entonces es importante que ustedes lo hagan. Es una petición de la universidad también. Fray Heriberto, regálenos la bendición y nos vamos a dormir. No, mentira, yo tengo que seguir trabajando. Agradecerles a todos su presencia, su participación, y entonces que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes. Para Amén. todos una feliz noche y que Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias. Gracias, Fray. Feliz noche para todos y todas. Buenas noches a todos, gracias. Descansen. Bueno, Muchas gracias. nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Muy buenas buenas noches. Gracias. Mañana les publico todo lo que nos falta por publicarles para que ustedes puedan. Dios los bendiga. Poncito, gracias. Ay, Miguel, yo no registré mi asistencia. Tranquila, no, por hoy no pasa nada. Importante que vayan aprendiendo. Tienen la Bueno. primera media hora, después de eso ya no se puede. Bueno, no Bueno. pasa nada. Por una que falte no pasa nada. Bueno, ¿Listo? bien. Bueno, Ok. ya. Listo. Buenas noches, pase Bendiciones. bien. Ok. Paz bien para todos. Buenas noches.